Ya, ahora, siguiendo con el tema de totipotencia celular, sabemos que es la capacidad de una célula o de un tejido de desarrollarse en un organismo completo. Dentro de una planta, ¿cuál es la primera célula que tiene esa capacidad sin hablar de cultivo de tejido, ni propagación vegetativa, ni nada? Es el cigoto, ¿ya? Em, el cigoto obviamente tiene la capacidad de generar una planta completa por sí mismo, ¿cierto? Y es dentro de la planta la célula que tiene mayor totipotencialidad o potencial de desarrollo. La totipotencia también hace referencia a que sea capaz de diferenciarse en cualquier tipo celular de un organismo, ¿ya? Y para hablar, esto es lo que les mencionaba al principio cuando decimos que el tema de totipotencia uno se puede empezar a poner un poco quisquilloso, es que nosotros podemos hablar de dos criterios para hablar de célula totipotente, ¿ya? Primero debe ser, como dice ahí, debe ser iniciado de una célula individual, ya que totipotencia es un término celular. Vamos a ver después que el cultivo de tejidos no siempre parte de una célula individual, sino que parte de un tejido principalmente o de un grupo de células, pero rara vez parte de una célula en particular. Y el otro criterio es que debe ser un proceso que ocurre de manera, que es como un único proceso, ¿ya? Ahí, insisto, esto ya ser un poco quisquilloso, porque cuando hablamos sobre todo de cultivo de tejido, no es un proceso que ocurra de manera espontánea, de que yo voy a poner mis células en mi tejido y se va a diferenciar, no. Es en base a señales específicas que yo le doy a mi tejido en base a, por ejemplo, señales hormonales. No, no es un proceso que ocurra espontáneamente de la nada, ¿ya? Ya. Sin embargo, dejándonos de ser un poco tan quisquilloso con las terminologías de totipotencia, que a todo esto la diapositiva anterior es para que tengan un poco conocimiento o más o menos sepan en qué está la terminología actual, porque estas son más terminologías actuales. Dejándonos un poco de esas cosas tan sutiles o de esa terminología más sutil, sí, el cultivo de tejido lo partimos de una célula totipotente, ¿ya? Podemos decir eso, o de un tejido totipotente, que una vez durante el cultivo de tejido se diferencia en algo, ¿cierto? Porque yo a partir de, en este caso, mi célula totipotente o mi tejido totipotente que yo generé, puede ser un callo, ¿cierto? O yo quiero generar algo, no quiero quedarme solamente con un callo, aunque a veces sí, pero eso lo vamos a ver después. Pero queremos diferenciarnos en algo, queremos crear algo. Generalmente yo quiero crear una planta nueva a partir de este tejido. Y una planta con todo lo que una planta tiene, hojas, raíces, tallo, absolutamente todo. Entonces, ese tejido, ese callo, yo lo tengo que diferenciar en algo. Este diagrama es parte principalmente de lo que es cultivo de tejido, ya es un poco más específico. No vamos a hablar ahora de embriogénesis ni organogénesis, eso lo vamos a ver en clases más adelante. Es solamente para que vean hacia dónde va este sistema. Acá dice que esta diferenciación puede ser vía directa, o sea, sin formación de callos. Vamos a ver que a veces no tenemos la necesidad de formar un callo, sino que puedo generar otro órgano u otro tejido de manera directa a partir de una célula sin la necesidad de formar este callo. Ahora ustedes deberían preguntarse por qué eso es posible o qué características tiene mi tejido que hace posible que yo genere otro tipo celular u otro órgano sin la necesidad de formar un callo. O también tengo la vía indirecta, que es a través de la formación de callo. O sea, que es como los diagramas de la diapositiva anterior. Yo tengo un tejido que puede ser una hoja, esa hoja se desdiferencia, forma un callo y ese callo después se diferencia en otro tipo celular o en otro tejido distinto. Esa es la vía indirecta, ¿ya?
¿Cómo hago esto? De nuevo, mediante, mediante señales. En este caso, una de las hormonas que más se utilizan son la auxina y la citoquinina. Una vez en la diferenciación, yo tengo dos vías. Una, bueno, en realidad hay más, pero estas son las más importantes. Una es la embriogénesis somática, ¿ya? Que es, como dice su nombre, la generación de embriones somáticos, no cigóticos, ¿ya? Y a partir de ese embrión yo genero una planta completa, ¿ya? Ahí después vamos a ver el tema de las semillas artificiales, pero eso es para más adelante. O lo otro es organogénesis. A través de este callo que yo formé, yo puedo pasar a rizogénesis, ¿ya? Que es la formación de raíces, caulogénesis, que es la formación de un tallo, y la caulorizogénesis, que es la formación de su tallo con la raíz. O sea, yo puedo formar una planta completa a partir de mi callo. ¿Ya? Ya, ahora vamos a ver rápidamente cuáles son los tipos de producción asexual que existen. Las vamos a pasar rápidamente para que sepan solamente cuáles son, que existen. Y después a lo largo de las clases vamos a ir viendo algunas más en profundidad, que son las que en agronomía se ocupan más comúnmente. Una de las principales es el enraizamiento adventicio, ¿ya? Yo tengo una planta, por ejemplo, como esta planta acá inicial, yo la corto o puedo cortar una rama, ¿cierto? Y se generan raíces adventicias, como que son raíces que nacen a partir nacen a partir del tallo, ¿ya? Eh, si, por ejemplo, yo a esta planta inicial le corto, no sé, imagínense tuviese otras ramas, ¿ya? Acá hay otra rama, por ejemplo, y yo cada una de estas ramas las cortara y las hiciera enraizar. Esta nueva planta que se va a generar y esta nueva planta que se va a generar son clones, ¿ya? De la planta donadora inicial, ¿ya? A mí no me gusta decirle planta madre porque me hace más alusión a lo que es reproducción sexual, que no es en este caso. Acá en esta imagen vemos, este es un tallo de pino radiata, ¿ya? Este es el estado inicial, simplemente cuando se cortó. Y acá vemos que se empieza a formar un nuevo meristema. Este recuadro que está acá pequeño es como un zoom de lo que está ocurriendo ahí. Y se empezó a formar un nuevo meristema, ¿ya? Como un meristema radicular. Y ese meristema generó una raíz adventicia, que son como las raíces que se observan acá más abajo. En este caso de acá arriba, si se ven, esto puede ser una rizogénesis directa, ya no hubo formación de callo, simplemente se generó el primordio radicular y se generó una raíz sin formación de callo. En el ejemplo de acá abajo, por el contrario, sí se forma un callo, que es esa masa que ustedes ven ahí. El tejido del tallo se desdiferencia en esta masa, en este callo, y a partir de ese callo después se forman los primordios radiculares, que es de donde van a salir las raíces adventicias. Otra técnica de propagación es el acodo. Ya, el acodo es muy similar a lo que es el enraizamiento adventicio, solo que si acá las raíces se generan estando el tallo inicial, por decirlo de alguna manera, todavía unido a la planta donadora, ¿ya? No es como el enraizamiento adventicio que yo cortaba el tallo y lo enraizaba. Acá es dentro de la misma planta, generalmente se puede eh, hacer algún tipo de herida. A esas heridas que uno genera se le aplican hormonas como auxina y eso genera raíces. Y una vez se han generado esas raíces, después la nueva planta se corta y es un individuo totalmente aparte. Eh, Hay plantas que naturalmente se propagan de esta manera. En realidad no es un acodo como tal, es un estolón. Lo pueden buscar, eso sí se los puedo dar de tarea, pero sin nota solo para que lo vean. Hay unas plantas que se llaman mala madre y son, tienen sus hojas y de repente uno ve que empieza a generar como una nueva planta pequeña, ¿ya?
Y a esa planta pequeña que todavía está unida por un tallo a la madre, después, cuando esa llega al sustrato o al suelo, enraiza y se independiza de la madre. Es una, les sugiero que las busquen. Las madres son súper comunes. Yo creo que todos en algún momento tuvimos una en la casa. Y es para que vean que las plantas de manera natural también se propagan de manera vegetativa, ¿ya? Después vienen, ya yo creo que todos lo conocemos, lo que es división, los tubérculos, como en el caso de las papas, los bulbos, los rizomas, que son este nuevo individuo se, se genera a través de las raíces, ¿cierto? Y, esto es lo que les mencionaba recién, los estolones, ya que busquen esta planta mala madre que genera este nuevo individuo a través de una extensión como un tallo, que a veces uno lo ve como en el aire, y después, una vez llega al sustrato, enraiza y se independiza, pero sigue, como es una propagación vegetativa, es un clon, ya, de la planta de donde se generó. Y otro tipo de propagación vegetativa es los injertos. Los injertos en tema de agronomía y sobre todo fruticultura son extremadamente importantes. Yo voy a ser honesta, en el área forestal los injertos se ocupan súper poco, prácticamente nada. Em, y cuando llegué a trabajar en el área más agronómica me llegué a sorprender prácticamente es impensado, sobre todo en frutales, por ejemplo el almendro donde yo trabajo, propagar una planta que no sea injertada. O sea, siempre son con injerto y para ustedes los agrónomos son muy importantes y los vamos a ver en profundidad en las clases más adelante. Em, el injerto, acá tenemos, bueno, ahí dice sion, pero es la parte superior del injerto. Eh, y acá el stock, o se le dice rootstock, o que es la parte radicular, ¿ya? En el caso del almendro, muchos de los rootstock, que es la parte de abajo que genera las raíces cuando después tenemos el organismo completo, que es la parte radicular, muchas veces se seleccionan porque tiene ciertas resistencias a nematodos o a inundación del suelo. Los almendros son muy poco tolerantes a la inundación del suelo, pero algunos patrones, también en castellano al rootstock se le dice es el patrón, son más tolerantes al tema de inundaciones y eso me da un poco más de posibilidad para de selección de sitios donde yo puedo instalar mi especie. Y, y el sion, ¿ya? Que es la parte aérea, es en este caso, bueno, la variedad que me va a dar el fruto y de las características que yo deseo. Acá, como se ve, esta es la metodología para hacerlo. Voy a ser súper sincera, yo he tratado de hacerlo y nunca me ha funcionado. No es fácil, si se fijan, ahí obviamente se tiene que formar una conexión de los conductos cinemáticos y floemáticos, ¿ya? Para que pueda obviamente sobrevivir, eso no es fácil. También existen otro tipo de injertos que se llaman microinjertos, que se hacen en cultivo in vitro, que son, no sé, de este tamaño. Eso por alguna razón sí me ha funcionado, cosas de la vida. Este gráfico que está acá, no quiero que se asusten. Lo único que les voy a decir de este gráfico es que los injertos son extremadamente útiles para estudiar procesos, ¿ya? Para estudiar eh, como una herramienta de estudio, más que solamente herramienta de producción de clones o en fruticultura. No quiero eh, que se, que se que se calienten la cabeza con este gráfico. Al principio lo puse, pero ahora igual siento que he entregado harta información, lo vamos a ver más adelante. Pero este gráfico que está acá
que en realidad se los voy a explicar en las clases más adelante, pero ayuda o ayudó a dilucidar el metabolismo del ácido abscísico, ¿ya? El ácido abscísico es una hormona, una fitohormona que está involucrada dentro de muchos procesos en el cierre estomático. Eh, Inicialmente se creía, y hay muchos textos que todavía lo dicen, que el ácido abscísico, cuando una planta sentía, voy a poner, estrés hídrico en las raíces o que le faltaba agua en las raíces sintetizaban este ácido abscísico, viajaba a través del xilema, llegaba a la hoja y generaba el cierre estomático, o sea, que los estomas se cerraran para evitar la pérdida de agua, ¿ya? Ahora se sabe que eso ya no es así, ¿ya? Antes decían que el ácido abscísico era la señal que generaba el cierre estomático cuando había sequía, pero ya no es así. Y este gráfico, que es un ensayo, que si se fijan acá ahí dice Sion y acá Stock, o sea, unieron distintos tipos en el injerto, ¿ya? Distintos tipos, y se dieron cuenta de que eso no era así, de que el ácido abscísico no es esta señal que viaja para cerrar los estomas. No les voy a explicar el gráfico, tampoco quiero que lo entiendan ahora, lo vamos a ver más adelante, pero sí quiero graficar, o sea, que vean gráficamente que los injertos ese también es un uso que se les da actualmente en fisiología y biología molecular. Bueno, y uno de las técnicas de propagación vegetativa que más vamos a ver en este curso, creo yo, y que ya hemos visto ahora es el cultivo in vitro, ¿ya? Aunque se refiere en vidrio, ¿ya? Eh, es una de las técnicas más utilizadas, eh, tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a profundizar sí, en las técnicas de cultivo in vitro en las clases que vienen, pero sí quiero que vean las ventajas y desventajas que tiene. Por ejemplo, ahí dice, sí quiero ser un poco cuidadosa con esto primero, porque dice las ventajas es que las labores tediosas del cultivo normal, como el riego, el desmalezado, se evitan en el cultivo in vitro. Sí, es verdad, se evitan, pero el cultivo in vitro en sí ya es un poco tedioso, ¿ya? No es fácil, eh, técnicamente hablando. Pues dice el material puede ser preservado por mucho tiempo, eso es verdad. Yo puedo mantener material en el frasco, por decirlo de alguna manera, por mucho tiempo. También lo puedo criopreservar, que eso es es otra etapa o otra sí, etapas del cultivo in vitro. Dice, la producción es independiente de la temporada. Bueno, obviamente ustedes saben que em, las plantas se producen, germinan en ciertas temporadas, no lo hacen todo el año cuando a mí se me ocurra. En el caso del cultivo in vitro, yo puedo introducir material prácticamente en cualquier temporada y si sigo los protocolos debería funcionar. Ahí dice, provee una fuente continua y confiable de fitofarmacéuticos. Sí, muchos fitofarmacéuticos se producen o sea, que salen a partir de vegetales, se producen o se extraen de plantas producidas in vitro, porque yo tengo, que es otra de las ventajas, la capacidad de producir una gran cantidad de biomasa, ¿ya? Em, Produzco un gran número de clones con las características deseables, ¿sí? De una planta, en teoría, yo puedo sacar una infinidad de clones de plantas totalmente iguales, eh, producción constante de biomasa y es independiente de las condiciones climáticas y de suelo, porque yo dentro de las condiciones de laboratorio, las condiciones son homogéneas y están dadas para que la producción sea pareja para todos. Dentro de las desventajas, es costoso. Sí, es muy costoso y es altamente especializado, lo que se refiere a que las personas que trabajan en cultivo in vitro tienen que tener algún grado de especialización mayor a que si trabajaran en cultivo normal. Es caro, sí, es mucho más caro producir plantas por cultivo in vitro, pero si las empresas lo hacen es porque
porque lo vale. Ya dependiendo de lo que están produciendo es porque lo vale. Ahí quiero que se fijen, dice recalcitrancia del material, ¿ya? Recalcitrancia hace referencia a cuando existe dificultad para, para propagar un material a través de los protocolos usuales de cultivo in vitro. Pasa con algunas especies, pasa con algunos tipos de material vegetal. No quiero Usualmente se decía, no, es que esto es recalcitrante y no se puede propagar in vitro. Después vamos a ver que las técnicas in vitro son muchas, los factores que uno puede modificar a lo largo del cultivo son muchos, entonces eh, a mí me cuesta hablar de recalcitrancia absoluta si es que uno no ha probado todo lo que se puede probar, ¿ya? Pero sí hay materiales que son mucho más difíciles de propagar que otros, ¿ya? Eh, las- Después dice que las plantas son pequeñas al comienzo y tienen características morfológicas poco deseables. Eh, es verdad, acá también si se fijan al final dice que son plantas susceptibles a la contaminación y la deshidratación, es por lo mismo, ¿ya? Ah, quiero llegar a ver con ustedes lo que es la hiperhidricidad que se forma en las plantas que son producidas in vitro, eh, que son plantas que tienen un aspecto vidrioso, ¿ya? O sea, ustedes las ven y es eh, como casi como si fueran de vidrio, como que brillan y da la impresión que fueran muy, como que uno las fuera a tomar y se fueran a quebrar. Es porque es así y son plantas que son eh, fisiológicamente, anatómicamente no son de buena calidad y las tasas de mortalidad una vez que yo las saco de cultivo in vitro son muy altas. Ustedes comprenderán que yo no puedo tener una planta in vitro para siempre, en algún momento tengo que sacarla de ahí. Ese traspaso a condiciones ex vitro es muy fuerte para una planta, es un estrés muy fuerte y generalmente ahí ocurren las mayores tasas de mortalidad. Em, y ahí dice, no poseen funcionamiento autotrófico, o sea, una de las características de las plantas es que son autótrofas, o sea, que ellas mismas pueden producir su propio alimento. Pero en el cultivo in vitro nosotros les damos el cultivo, donde viven las plantas, el sustrato, ¿ya? Tiene azúcar, ¿ya? Como sacarosa o sucrosa. Entonces, para decirlo de una forma bien vulgar, las plantas dicen, bueno, ¿para qué me voy a dar yo el trabajo de hacer fotosíntesis y producir mi propio alimento si me lo están dando en el medio cultivo? Eh, Eso es algo, obviamente es una desventaja, porque cuando yo quiero sacar mi planta a condiciones ex vitro, quiero que ella misma haga fotosíntesis y sobrevive, genere biomasa y genere los frutos que espero producir. Es un problema, pero solucionable, ¿ya?